Bueno, toca hablar un poco de Hume. Voy a comentar uno de los textos que entran para selectivo, el texto 2, que habla sobre la sustancia. Eh, Tenemos que recordar que la pregunta que entra de Hume y el tipo de, vamos, cosa a la que tendremos que responder en selectivo, esa es su tipo de cosa, el tipo de respuesta que tenemos que dar en selectivo, se pregunte por la teoría de Hume o se pregunte por el comentario de texto, o sea, caiga este comentario de texto, el texto 2 de Hume, o caiga el texto 1, a lo que se está respondiendo es a la crítica de la sustancia y de la causalidad. En este caso, cuando observamos los textos, podemos ver que de los dos que entran, claramente hay uno de ellos que tiene que ver con la causalidad, con la crítica de Hume a la causalidad, y otro que tiene que ver con la crítica de Hume a la sustancia. Ahora voy a comentar precisamente este segundo. Eh, bueno, es una pena, tengo que decir antes de entrar en el comentario, que no se hayan escogido otros textos, porque este es un autor, bueno, que no se hayan escogido otros textos y que no se hayan escogido otras cuestiones para preguntar en este autor. Es un autor que tiene una teoría moral muy interesante, que tiene muchas posturas con respecto a su forma de entender la ciencia muy interesantes, también a su forma de entender el tiempo, el futuro, a su forma, en fin, de entender la psicología o la mente humana. Y aunque, bueno, en alguno de los textos esto está un poco tocado de lado, no, pues está muy tocado de lado. Y se han escogido cuestiones que son bastante abstractas y bastante teóricas, sobre todo teniendo en cuenta que eh, que son textos destinados a alumnos de segundo de bachillerato. Son textos de una dificultad, digamos, bastante alta para alumnos de bachillerato. Aún así, vamos a por ello. Vamos a por el primer texto. Vale. Voy a simplemente leer el texto por, por fragmentos y luego, y mientras lo hago, quiero decir, voy a ir comentando algunas de las cuestiones a considerar para intentar aclararlo un poco y relacionarlo con la teoría de Hume para que, sobre todo para que sea un poco menos complicado, se entienda un poco mejor el texto si es posible y en caso de que este texto entre en selectivo se lo pueda abordar un poco mejor. Vale. Empiezo entonces. Dice Hume, me gustaría preguntar a esos filósofos que basan en tan gran medida sus razonamientos en la distinción de sustancia y accidente y se imaginan que tenemos ideas claras de cada una de estas cosas, si la idea de sustancia se deriva de las impresiones de sensación o de la reflexión. Vale, voy a parar aquí. En esta primera frase, Hume ya menciona, bueno, primero, lo que tenemos que tener claro desde el inicio es que Hume ya está aludiendo a la distinción de sustancia y accidente, entonces a la hora de responder a este comentario ya tenemos que tener en mente que Hume aquí se va a dedicar a criticar la idea de sustancia, o sea que con respecto a la pregunta que tenemos de, de selectivo de la crítica de Hume a la sustancia y la causalidad, este texto trata sobre la crítica de Hume a la sustancia. Ahora, cuando tengamos que hacer un comentario de texto y establecer el tema concreto de este texto, tendríamos que intentar desarrollar un poco más esto y no solo decir este texto, el tema de este texto es la crítica de Hume a la sustancia. Es cierto, pero recordemos que esto ya va a estar en la pregunta que nos vayan a hacer en selectivo. Entonces, no estamos respondiendo a cuál es el tema del texto si respondemos con lo mismo por lo que nos están preguntando. O sea, si cayera este texto, pues el enunciado selectivo sería algo así como comenta este texto a la luz de la siguiente pregunta. Eh, sí, de la siguiente pregunta. La crítica de Hume a las ideas de sustancia y causalidad. Entonces, si decimos este texto va sobre la crítica de Hume a la idea de sustancia, no estamos aportando ninguna información, tenemos que especificar un poco más. Vale.
Entonces, en esta primera frase, lo que sí tenemos es por lo menos ya un elemento claro para detectar que este texto va sobre la crítica a la sustancia. Y es más, Hume ya nos dice que esto, o sea, que lo que está criticando es a esos filósofos que basan sus razonamientos en la distinción de sustancia y accidente. Así que aquí ya podemos detallar un poco más la crítica de Hume. Tiene que ver con la idea de sustancia, sí, tiene que ver también, ya comentando el texto, con cuánto dan por presupuesto los filósofos las ideas de sustancia y accidente. Y luego continúa Hume, y se imaginan que tenemos ideas claras de cada una de estas cosas. Aquí, cuando Hume dice ideas claras, está aludiendo a Descartes, ¿vale? Recordad que Hume es un empirista, recordad que, dado que Hume es un empirista, él cree que todo conocimiento viene de la experiencia, y recordad, o bueno, para los que no lo sepáis, lo comento, que Descartes es un autor racionalista, es decir, que no cree que el conocimiento venga de la experiencia, que no cree que el conocimiento venga de los sentidos. De hecho, eh, para responder adecuadamente a Hume y al mismo tiempo para establecer diferencias y comparaciones con Descartes, ya podemos ver desde el principio que, por un lado, Descartes confía mucho en la razón, en la racionalidad y desconfía mucho de los sentidos, y que con Hume pasa exactamente lo contrario, es decir, que cree que la verdad o el conocimiento están en los sentidos y, vamos a decirlo así, desconfía mucho más de la razón. Para Hume el conocimiento, todo conocimiento viene de la experiencia, viene de los sentidos, viene de nuestras percepciones, eh, y para Descartes son precisamente las percepciones, los sentidos, aquello de lo que más debemos dudar. Para Descartes, la verdad, la certidumbre está en la reflexión, en el pensamiento, en la razón. Y para Hume, la verdad, la certidumbre es aquello que vemos a través, que es aquello que sentimos, que percibimos a través de los sentidos. Cuando, vuelvo al texto, Hume dice de esos filósofos que tienen al parecer tan clara la distinción entre sustancia y accidente, dice que se imaginan que tenemos ideas claras de cada una de estas cosas. Y como digo, ideas claras es algo, es una expresión que alude directamente a Descartes. Descartes cree que hay ciertas ideas que son claras y distintas, que son evidentes. Hume va a decir, pues no sé dónde sale esa claridad, teniendo en cuenta que la claridad para Hume depende de nuestras percepciones, no hay claridad que pueda surgir únicamente del pensamiento.